Te digo la otra. Análisis, entrevistas y debates. Con la conducción de Tamara Zamudio y Florencia Alonso. Y la participación especial de Joana Rodríguez, Emiliano Tuala y Mauro Casa. Producción, Emiliano Tuala. Operación técnica, Diego Varela. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada. Tenemos en estudio, nos acompaña esta noche, es un gusto para nosotros recibir al abogado penalista Gustavo Salle. Muy buenas noches, Gustavo. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Lo vamos a estar entrevistando en estos minutos a Gustavo, conversando un poco sobre lo que ha sido la última semana su denuncia su denuncia penal al vicepresidente de la República, a Raúl Sendic, por el tema de la usurpación de título. Me parece que, como venimos hablando de esto hace muchos meses, la audiencia no debe requerir que hagamos demasiada introducción, ¿no? Se sabe el episodio Sendic, confuso, ¿no? Sendic, en febrero, creo que fue de este año, en el diario El Observador le hicieron una entrevista en la cual, el vicepresidente reconocía no ser licenciado en genética humana, tal como se lo viene presentando desde hace muchos años, desde que más o menos está en cargos públicos hace una década el vicepresidente, y luego, se desdice de eso y el vicepresidente afirma que sí tiene ese título y que, se trataba toda una conspiración mediática para hacerle daño a su figura, pero pasaron meses, el título aparentemente no ha aparecido y ahora el asunto está en manos de la justicia. Gustavo, ¿por qué decidiste denunciar penalmente al vicepresidente por usurpación de título? Bien, primero que nada, señalar que esta no es mi primera denuncia. Yo comienzo en una suerte de militancia judicial en el año 2006, a un año de el comienzo del gobierno del Frente Amplio, que ustedes saben que yo no le llamo Frente Amplio, que yo le llamo Fraude Amplio, para marcar la diferencia entre la fuerza política que nació en el 71 en las bases como una reacción a un modelo económico, político y social que se mostraba como agotado, y esta fuerza política en el gobierno que reproduce precisamente el modelo agotado que criticaba en aquella época y que criticó hasta 1984, 1988. Después comienza la transformación. Por eso es bueno señalar que no se trata de una denuncia aislada, no se trata de un acto oportunista, sino que se inscribe ya en una actividad de larga data. Cuando yo advierto que el señor vicepresidente de la República confiesa periodísticamente que no es licenciado, como lo hace frente a la periodista Patricia Madrid del Observador, espero que la justicia actúe de oficio, como corresponde. Es decir, si el Ministerio Público, por los medios de comunicación, advierte una conducta con apariencia delictiva y cometida nada menos que por una figura referencial como es el vicepresidente, uno espera que, en atención al artículo 8 de la Constitución, que es la igualdad de los ciudadanos ante la ley, haga la denuncia y comience la investigación. Como eso no pasó, yo decidí, siguiendo la línea comenzada hacía 10 años, efectuar la denuncia pertinente. Y así llegó la presentación procesal a un juzgado que no fue el que terminó interviniendo en el tema, que acompañaba simplemente el diario El Observador con la nota de Patricia Madrid y algunas consideraciones de carácter técnico-jurídico. Eso pasó en vista fiscal. En el medio le tengo que contar que hubo jueces y fiscales, 2 por lo menos, que entendían que no eran competentes por razón de turno, es decir, que se planteó allí un problema de competencia en razón de la cronología, y terminó entendiendo el fiscal Carlos Reyes y la doctora Ana de Salteray, que después de haber ratificado yo la denuncia, deciden citar a declarar al vicepresidente de la República. Y el vicepresidente de la República comparece ante la sede con sus letrados patrocinantes, con sus defensores, los estimados colegas Gumer Pérez y Ignacio Durán, con quien tengo una excelente relación, y allí hace una extensa declaración, pero en definitiva
lo importante era que aportara el título. Y el título no lo aporta. Por lo tanto, el fiscal Carlos Reyes allí decide oficiar, que se oficie a la UDELAR para que diga si la licenciatura en genética humana es un título que también la Universidad de la República lo tenga como una carrera y, en consecuencia, expida ese tipo de título. La respuesta estuvo hoy en el juzgado y la respuesta es que no existe en nuestro país esa carrera. ¿Cómo seguimos ahora? Eso va a tener una connotación técnico-jurídica importante. Porque les explico, amigos, a ustedes y a quienes nos están escuchando. El delito de usurpación de título universitario tiene dos modalidades de consumación. Uno es el ejercicio de una profesión. Para la cual uno no está legalmente habilitado. Correctísimo. Que no es el caso del vicepresidente de la República. No trabajaba en un laboratorio en ningún momento, haciendo análisis de genética. Correcto. En ningún momento yo manejé el término ejercer. Y el otro es arrogarse. Que en realidad el código dice abrogarse. Claro, hay un error ahí. Y te voy a decir algo, Jonathan. Yo fui de los que dije que era un error gramatical porque el profesor Bayardo Bengoa, del cual fui alumno, y que mucho le choca actualmente a la gente, por su vinculación institucional al proceso cívico-militar, como le decían a la dictadura, en sus textos nos dice que fue un error gramatical. Y hoy, en la red, en el Twitter, Eduardo García, un tuitero que nos sigue, llegó a demostrar que para 1933 el diccionario de la Real Academia Española utilizaba arrogarse y abrogarse como sinónimos. Es decir, que hubo un cambio de la Real Academia Española. No hubo un error del codificador. A mí me llamaba la atención que el codificador argentino tenía el mismo verbo. Claro. Entonces yo pensé, ¿habrá sido un plagio? ¿Habrá sido una copia? Cosa que, por otra parte, en materia legislativa, si alguien se adelanta, está bien que se continúe por esa línea. Pero no era un plagio, no era un error gramatical, sino que era tan solo un cambio de significado que había experimentado el verbo en la Real Academia Española. Bien, retomando el tema. Como el delito de usurpación de título universitario está encartado en los delitos contra la administración pública, el bien jurídico tutelado es la administración pública. Es decir, es el poder deber que tiene el organismo educativo de expedir legítima y genuinamente los títulos. O sea, el delito del cual acusás al vicepresidente Sendik es un delito contra la Universidad de la República. Exactamente. En este caso, la administración sería la Universidad de la República. Igual, mi duda es la siguiente, ¿no? Sí. Yo, sin ser jurista, mucho adelante. Menos, pero para poder entender. La usurpación de título como delito, ¿no? Yo me imagino que se codifica como delito ante la eventualidad de que una persona X estuviera causando un daño por el hecho de estar ejerciendo una profesión para la cual no está habilitado. Por ejemplo, si yo digo que soy médico y estoy, no sé, atendiendo gente, soy un chanta, digamos, puedo generar algo, o soy abogado, o me digo abogado y no lo soy. Pero en este caso, que Sendik fuera o no fuera licenciado en genética humana, si él en ningún momento ejerce eso, ¿por qué, digamos, cuál sería la relevancia social? ¿Cuál sería el daño social de que el vicepresidente estuviera utilizando ese título o no? Para ir a términos sustantivos, más allá de que después uno pueda hacer las consideraciones políticas, morales, éticas del caso, ¿cuáles serían términos sustantivos? ¿Por qué es un problema? No, tu interpretación es una interpretación, y obviamente yo la comprendo, de una persona lega en materia jurídico-penal. El legislador es dueño de editar la figura delictiva con los componentes referenciales que estime pertinentes, es decir, con los elementos del delito que estime pertinente. En este caso, no es necesario un daño tangible de carácter económico. Tampoco es necesario el tema del ejercicio, que lo acabo de descartar al comienzo de la locución. Aquí, insisto, el bien jurídico tutelado es el poder deber que tiene la administración
de que cuando un alumno termina la carrera, acceda al título. Y quien puede emitir ese título legítimamente, genuinamente, es exclusivamente la administración pública o el órgano de que se trate. Eso es lo que se busca proteger. Cuando alguien conjuga el verbo arrogarse por el solo hecho de conjugar el verbo arrogar, sin ninguna necesidad de los otros componentes que tú pones de manifiesto, consuma el delito. ¿Por qué? Porque el legislador legisló así. Claro. Punto. Otro legislador puede, en otro tipo de delito, pedir, establecer requisitos de carácter económicos. Pero este no es el caso. Aquí no se requiere un daño material tangible. Basta conjugar el verbo arrogarse para que se ofenda el bien jurídico tutelado, para que se agreda el bien jurídico tutelado. Entiendo. ¿Cuáles son los resultados finales que puede tener esta denuncia? ¿Puede ser procesado el presidente, el vicepresidente? Estamos lejísimos de eso. Primero, nosotros con la experiencia que tenemos en materia judicial, yo comienzo a vincularme a la actividad judicial en 1980. 1980. Ustedes no eran nacidos, ¿no? La mayoría, ahí está. Yo ya estaba en los juzgados. Fui funcionario de la Fiscalía del Crimen. Por lo tanto, tengo la visión de la Fiscalía. Muy bien. Por lo que pidió el doctor Carlos Reyes, que era saber si se extendía, emitía por parte de la universidad pública o privada algún título similar al de licenciado en genética humana, me inclino a pensar que él adhiere a la teoría de Bayardo Bengoa en el sentido de que si el título no es de los que expide la universidad o la administración, No estás ofendiendo a la administración por y, aprobarte un título. y por ende Claro. no se configura el delito, correcto. Esa es la inferencia que yo entiendo que va a realizar el fiscal. Y por lo tanto esto quedará, desde el punto de vista jurídico, en un archivo de las actuaciones. El señor vicepresidente de la República no habrá cometido delito. ¿Y vos tenés algún objetivo político detrás de esto? Que vos recién lo decías, que para vos hay realmente un lado político, pero ¿el objetivo político tuyo está logrado después de este proceso? Sí, ¿Cuál es? correcto. El objetivo político nuestro es el objetivo de un militante fundacional del Frente Amplio que se vio profundamente defraudado por una traición ideológica, moral, deontológica, histórica en el país. Nadie ha protagonizado una traición, una estafa intelectual tan grande en la historia del país como la que ha consumado este Fraude Amplio con respecto a la etapa fundacional, a los principios fundacionales. Y con un agregado, la historia de sangre. Esta no es una fuerza política que se haya generado en base a tarjetas para la jubilación. Esta fue una fuerza política que llevó jóvenes a la muerte y que provocó muerte también del otro lado. Es decir, es una historia que dividió cruentamente a la sociedad uruguaya. Yo, muchachos, permítame que le diga afectuosamente, muchachos, yo tengo hijos de la edad de ustedes, yo viví épocas en que se seleccionaban los amigos en función de su ideología. Yo vi separarse hermanos, padres, matrimonios en función de las divergencias político-ideológicas. Esto no fue, como se dice normalmente, moco de pavo. Esto fue algo muy grave. Yo no puedo, siendo testigo, siendo protagonista de ello, permitirle a estos individuos esta transformación ideológica sin recordarles permanentemente lo que prometieron. ¿Cuál es concretamente el mayor fraude en que ha incurrido este Fraude Amplio del que hablas? Y de paso te pregunto, ¿el término Fraude Amplio lo acuñaste vos? Sí, lo acuñé yo. Porque ha sido toda una pegada, ¿no? Ha sido una pegada. ¿Y qué sentís cuando la gente de derecha habla del Fraude Amplio? Que tiene razón de hablar del Fraude Amplio, porque también... A ver, convengamos lo siguiente. Partamos de la siguiente base. Para mí la terminología
izquierda, derecha, a esta altura de la historia, es manipulación. Que quede claro. Manipulación. Las élites manipulan. Rockefeller ama el fraude amplio. Rockefeller banca el fraude amplio. UPM, los vikingos que vienen a Zona Franca, aman al fraude amplio. Te pregunto, ¿eso es izquierda? ¿Reprimarizar la economía es de izquierda? ¿Lumpenizar la sociedad es de izquierda? ¿Ustedes saben quién hizo los planes asistencialistas que hoy se extienden por el mundo periférico? Paul Wolfowitz, un sionista banquero, ladrón, estafador, echado del Banco Mundial. Era el presidente del Banco Mundial, echado. ¿Quién viabiliza los planes asistencialistas para mantener aletargado y desmovilizado al lumpen? El Partido Comunista a través del Mides. Es fundamental entonces este tipo de militancia que yo desarrollo. ¿Por qué sacarle la careta? Es más, vamos a apostar a lo siguiente, amigos. Vamos a generar un debate en esta audición. Inviten a Danilo Astori a debatir conmigo. Inviten a Mujica a debatir conmigo. Inviten al referente del fraude amplio que ustedes quieran a debatir conmigo. Será un gusto. Gustavo, a mí la duda que me surge, y capaz que a alguien de la audiencia o a la gente que te sigue usualmente en los medios y en las redes sociales, es, uno puede, yo te escucho con mucha atención y uno puede entender las razones políticas que vos das y tus argumentos políticos para ser una persona opositora a este gobierno o que tiene sus enormes diferencias políticas con este gobierno. Pero lo que a mí no me queda claro es este tipo de denuncia, por ejemplo, sobre este tema en el que sabemos que, bueno, por lo que vos decís, aparentemente no va a pasar a mayores en términos jurídicos. ¿Vos no lo sentís o que mucha gente puede ver que es como estar en la chiquita? Como estar buscando... Porque hay cosas que vos estás diciendo que son mucho más graves. Yo me imagino, si yo fuera un penalista como sos vos, una persona con trayectoria, que sabe este tema y que tiene un montón, digamos, de dudas o de cuestiones para criticar al gobierno, bueno, ¿por qué no estás denunciando sobre todos esos temas que son tan importantes? ¿Por qué no estás trabajando sobre temas que de repente tengan consecuencias políticas o jurídicas mucho más relevantes que este episodio tan triste y pequeño como el del vicepresidente de la República que hemos vivido estos meses? Con el mayor de los respetos, digamos. ¿Cómo es tu nombre? Mauro Casa. Mauro, ¿por qué estoy yo acá? ¿Por qué me conoces vos ahora? Yo lo que conozco de ustedes, eso, denuncias sobre temas políticos, sobre, bueno, críticas importantes al gobierno. ¿Por qué no me invitaste antes, Mauro? Y probablemente porque esto es algo que sí, que tiene repercusión porque a la gente es un tema que le pega. Ya te contesté, Mauro. Mauro. ¿Hiciste todo esto para venir a Te Digo la Otra? Seguro. Ya te contesté. Pero bueno, ¿por qué fui a Buen Día Uruguay? ¿Por qué fui a Esta Boca es Mía? ¿Por qué me llamaron las radios que nunca me habían llamado? Si yo soy el denunciante de Pluna de 2007. Claro. ¿Y vos no sabías, Mauro? No tenía ni idea. ¿Viste? Yo denuncié 6 años antes que el Partido Nacional, antes que Moreira. ¿Vos sabías que denunció Moreira? ¿Y vos sabías que los blancos y los colorados denunciaron a ANCAP? Claro. Con sus gabardinas color... ¿Cómo le llamaría? Caqui. Descompostura. Color caqui. Ahí está, color descompostura. Porque él es el aparato. Claro. Bueno, pero esos son temas relevantes Es para la vida el del país, aparato. que ANCAP pierde un montón ¿Sabés de plata? cuánto tiempo antes que denunciara el Partido Nacional denuncié yo a ANCAP? 3 años, Mauro, antes. Claro. Pero a ver, Gustavo, ¿a vos ese rol un poco marginal te gusta? ¿Cómo? ¿O no? Ese rol marginal que tenés vos. Marginal. Por momentos. A ver, Como en los marginal porque márgenes estoy de- al margen Cuando de te los digo, aparatos. al margen de los aparatos. Pero- vos querés ir por esa senda. Pero por No le digas supuesto- marginal al invitado. No. No, Escuchame, no va por ese yo lado. soy Como que tiene una corbata yo soy- muy pintuna, ¿no? De Sí. marginal no tiene nada, Gustavo. No, lo quería felicitar porque... Muchas gracias. No. Está en cuenta. Entre Está en paréntesis. cuenta, está en cuenta. El problema es el pasaje. Es una broma, por supuesto. Pero querés ir por ese Pero es de camino. Florencia. Escuchame que te digo una cosa. A ver, soy un marginado de los aparatos políticos. Tengo que ser un marginado de los aparatos políticos para ser congruente con mi discurso. Si yo digo
Jonathan, Mauro, Emiliano. Si yo digo, los aparatos políticos en definitiva son amanuenses de la élite, si yo formara un aparato político, sería un amanuense de la élite. Entonces, necesariamente, por la estructuración del poder real actual a nivel global, justamente para ser una voz alternativa, para ser una voz discrepante sinceramente, no podés estar aparateado. Si estás aparateado, sos un falso, porque en última instancia te banca una corporación. A ver, Gustavo, si estoy entendiendo bien, ¿usás el caso Sendik como una plataforma para comunicar otras cosas? El caso Sendik es un caso más de los que yo denuncié, muchos con una relevancia, como bien decía Mauro, muchísimo más importante, como la regasificadora, 2.500 millones de dólares manejado por una empresa privada sin control del Estado, con dinero de ustedes, los jóvenes. Porque esta política económica de Astori no me va a afectar a mí con 58 años, que ya estoy cerca de la mortaja. Los va a afectar a ustedes. Y yo escuché que tú, Emiliano, tenés un hijito, o más de uno. Le está metiendo... Uno reconocido. Uno reconocido, al menos. Leo, que mi hijo reconocido. Yo tengo muchos otros más. Pero por suerte tenés amistad con el doctor Salle, que en cualquier... Que me puedo arreglar ese tema. Soy el Maradona de la Unirradio. ¿Saben qué, muchachos? Es lindo estar entre los jóvenes. Es lindo estar entre los jóvenes, sobre todo para un veterano de 58 años y medio. Es verdaderamente refrescante estar entre ustedes. Para nosotros es muy interesante conversar contigo. Vamos a ir a una nueva etapa de esta entrevista con el doctor Salle en Te Digo la Otra. Vamos a presentar en los próximos minutos el chismógrafo de Emiliano Tuala.